Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, seguidores del canal de YouTube Abogada Cindy Duarte Adorno. Soy yo, la profe que está hablando, la abogada Cindy Duarte Adorno, y en esta ocasión quiero hacer entrega de este hermoso material de 157 páginas que nos habla acerca de lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Es así que vamos a hacer introducción para nuestro material y me voy a ir acercando a la página que yo quiero trabajar. Sabemos que la diversidad como realidad innegable y desafío impostergable nos interpela de manera profunda y nos invita a reflexionar sobre diferentes aspectos que hacen a la praxis o práctica educativa, pues es en este ámbito donde esa diversidad plantea los desafíos más urgentes. Esto es lo que nos estaba diciendo el doctor Raúl Aguilera Méndez, que fue en su momento ministro de Educación y Ciencias. Sabemos que el derecho a la educación es proclamado en las diversas leyes nacionales e internacionales refrendadas por nuestro país, desde la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema de la nación. ¿Y dónde está establecida que la Constitución Nacional es la ley suprema de la nación? En el artículo 137, querido compañero o compañera. Búscalo allí y vas a ver que la ley suprema, la primera ley, la ley que está sobre todas las otras leyes, es la Carta Magna Ñan de Ley Iguazú. Luego tenemos en el ámbito de la educación la Ley General de Educación, la Ley 1264/98, y llegando a la tan anhelada Ley de Educación Inclusiva, la Ley 5136. El Paraguay afirma que todos los paraguayos tienen el derecho a desarrollar sus capacidades en el sistema educativo nacional sin discriminación de ninguna índole. Sin embargo, desde la sociedad civil se identifican que aún es un desafío superar las barreras que limitan la presencia, la participación y el progreso dentro del sistema educativo nacional de muchas personas que viven con mayor riesgo de exclusión. Entre ellas, a los niños en situación de calle, niños y jóvenes con discapacidad o bien con altas capacidades y otras condiciones mencionadas en la Ley 5136 del año 2013, la Ley de Educación Inclusiva. Entonces, eso es lo que nos escribía la presidenta de la Fundación Saraquí, la licenciada María José Cabezudo Cuevas. Bueno, voy a pasar al capítulo 1 de las políticas inclusivas y vamos a ver el marco conceptual de la educación inclusiva, de la integración a la inclusión. Si bien cotidianamente utilizamos estos dos términos, incluir e integrar, como palabras sinónimas, realmente son palabras que corresponden a paradigmas diferentes. Recuerdo que cuando estaba cursando en el Saturio Ríos, nuestro curso de formación de líderes en educación inclusiva, de la mano del máster, mi querido profesor Daniel Yahari, él nos había comentado que justamente hubo una evolución de terminología y evolución también de tratos y de atenciones en cuanto a estos temas que hacen a la educación inclusiva. Y si bien hasta hoy día se sigue utilizando integración e inclusión como sinónimos, realmente son palabras que corresponden a paradigmas, a momentos, a tiempos y a definiciones diferentes. La idea de la integración educativa surge a fines de los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado, como parte de un movimiento internacional cuya preocupación estaba centrada en la incorporación, y digo bien, incorporación de los niños y los jóvenes con algún tipo de discapacidad a la escuela tradicional común. Entonces, a eso se apuntaba la integración. Apuntaba entonces a la inserción parcial, no total, del estudiante especial, entre comillas, a la escuela común u ordinaria. Incorporación condicionada por los esfuerzos que el estudiante y su familia pudieran desarrollar para lograrla.
El tratamiento otorgado a los alumnos con necesidades educativas especiales correspondía a un modelo médico de evaluación. Las dificultades eran del alumno, quien era observado desde el déficit. No se preguntaba si el modelo educativo podría o debería ser repensado o cambiado. En el año 2008, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, OIE, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, desarrolló la conferencia número 48, conferencia internacional titulada Educación Inclusiva, el camino del futuro, ocasión en que el paradigma de la integración, entonces vigente año 2008, fue objeto de revisión. La conferencia discutió acerca del hecho de tener escuelas especiales para los niños con necesidades específicas de aprendizaje, terminología de esa época, concluyendo que las mismas generaban segregación y discriminación de los grupos que viven una situación de vulnerabilidad. Entonces comenzó a considerarse la necesidad de que todas las escuelas deberían abrir sus puertas para brindar atención y oportunidades de educación a todos y todas las niñas, niños, adolescentes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales o socioculturales. Así se pasó de la escuela integradora, donde la premisa era que había niños con necesidades especiales que aprendían con otros niños considerados normales, a la escuela inclusiva, en la que todos los alumnos pueden aprender porque es el entorno educativo el que debe ofrecer las condiciones necesarias y favorables para las experiencias de aprendizaje significativas. El movimiento de la educación inclusiva cambió el foco de análisis y centró la atención en las dificultades que tiene la escuela para responder a la diversidad de alumnos. A continuación tenemos unas cuantas diferencias entre el modelo integrador y el modelo inclusivo. Veamos qué nos dice Agrando aquí. Yo soy Cindy Duarte Adorno. La integración dice, los cambios priorizan a las personas con discapacidad. La inclusión, los cambios benefician a todos. Integración, las personas con discapacidad se adaptan a las realidades de los modelos sociales existentes, y la inclusión, la sociedad se adapta para atender a los derechos de todas las personas. En cuanto al modelo de integración, se defiende el derecho de las personas con discapacidad, y la inclusión, con su modelo, defiende y atiende el derecho de todas las personas sin distinción, sin discriminación. En cuanto al modelo de integración, tiende a ocultar las diferencias y las limitaciones, y el modelo inclusivo no oculta las diferencias ni las limitaciones, ya que son reales. Así también la inclusión valora la individualidad de las personas, y a partir de la certeza de que todos somos diferentes, no existen los especiales ni los normales. En cambio, la integración tiende a tratar a las personas con discapacidad como un bloque homogéneo. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva se concentran mejor. Las personas con discapacidad visual son buenas para el canto. Y también el modelo de integración, el modelo integrador, incentiva a las personas con discapacidad a seguir modelos y a enfatizar las diferencias. Bueno, la definición de la educación inclusiva. La inclusión es entendida como un proceso de cambio. La inclusión entendida como presencia, participación y éxito de los alumnos. La inclusión entendida como eliminación de barreras. La inclusión entendida como mirada especial sobre los grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginación, de exclusión o fracaso escolar. Aquí tenemos, educación inclusiva es un proceso de cambio donde participan todos los alumnos, donde se eliminan las barreras y donde se da prioridad a grupos en condición de vulnerabilidad. Y bueno, una pregunta que les hago. ¿Qué crees que significa inclusión educativa?
La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los alumnos y superar la exclusión en la cultura, en los currículos y en la comunidad de las escuelas. La educación inclusiva implica cambios en la cultura, en la política y en las prácticas de los centros educativos para que éstas puedan atender la diversidad del alumnado en el contexto del mundo circundante o localidad. Así también, la educación inclusiva implica la superación de las barreras para el acceso y la participación. El reconocimiento de la diversidad como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. ¿Y a qué se refiere la inclusión? La inclusión se refiere al aprendizaje y a la participación de todos los alumnos en situación de vulnerabilidad, no solo de aquellos con discapacidad. Se refiere también al esfuerzo o refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades y a que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación en su localidad. Es lo que siempre yo le venía diciendo, que la educación como proceso se realiza dentro del contexto de la comunidad. Bueno, vamos a hacer entrega enseguida de la siguiente parte. Yo soy Cindy Duarte Adorno.